lector del Espectador, 7 de la mañana, 28 minutos. Señor padre. No sé, no te veo como creyendo que Assange es un héroe. No creo que Assange sea un héroe, padre. O sea, me parece que Assange... ¿Quiere que le diga lo que pienso de Assange? Sí, claro. Me parece que Assange es el primero de los grandes hackers activistas y me parece que no tiene ninguna gracia meterme en su teléfono y revelar todo lo que hay en su teléfono, que es su vida privada, su vida íntima, su vida secreta, sus cuentas bancarias. Eso fue lo que hizo Assange sin ninguna clase de filtro, sin ninguna clase de contexto, sin ninguna clase... Y el derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Si él hubiera cogido esos Wikileaks y los analiza, y los filtra y dice, encontré en esta información reservada que el gobierno de los Estados Unidos cometió una irregularidad aquí o allá, estamos hablando de otra cosa. El señor lo que hizo fue meterse, violar los sistemas de seguridad del Pentágono y filtrar todo eso. Y me parece, Felipe, que en el momento en el que hoy lo celebra el presidente Petro, imagínese si aquí alguien se le mete a los computadores del gobierno, haga el equivalente de que aquí aparezca un Assange, y puede aparecer, tal y como están las cosas, un Assange de cualquier color político, y entonces le filtra al presidente Petro o le filtra al gobierno secretos de seguridad nacional o secretos de su vida privada. Es que siento que chocan derechos. Tal cual, publicado tal cual, sin ninguna clase de miramiento, sin ningún filtro, sin ninguna red. Pero es que siento que chocan algunos derechos, el derecho a la información, el derecho a la intimidad, como que quedan enfrentados. No sé, no es tan claro, ¿sabes? El caso en el cual siempre hay que privilegiar el derecho a la información cuando se trata de asuntos que son de interés público, ¿no? Evidentemente hay una tensión de derechos, pero pues está suficientemente desarrollado y establecido en convenios internacionales y en fin, que el derecho a la información, Héctor, sobre asuntos de interés público, el derecho a la intimidad. No, pero el derecho, Felipe, a la el derecho a la intimidad respecto de cómo se decretó la guerra piense, con Irak, no, es la pues, seguridad, por favor. es la seguridad nacional. Es que el señor Assange filtró los nombres de agentes de seguridad de Estados Unidos, arriesgando la vida de esas personas. Esa es una discusión permanente que ocurre en las salas de redacción, y ustedes lo saben mejor que yo, Néstor, de cuándo hay una información que es reservada y si se debe o no se debe publicar. Ocurre permanentemente, por ejemplo, con expedientes reservados de la Fiscalía General de la Nación a los que accede algún periodista y pues decide publicarlos. Es más, tiene, a mi modo de ver, el deber de publicarlos cuando conoce una información pública. Estamos hablando, la información no era pública, la información era reservada. Estoy refiriéndome, es información reservada respecto de asuntos públicos. No, pero yo estoy hablando de Julian Assange. Se metió a los computadores del Pentágono. Claro, yo le estoy mostrando, acepta que fue una violación de la ley. Lo que resulta, lo que está en tensión, que es el derecho a informar y de los ciudadanos a recibir una información, y por otra parte, pues otra serie de derechos, la intimidad o la seguridad nacional, usted sí puede o lo que fuera. Extrapolarlo, Héctor. ¿Qué tal que un Julian Assange se meta no solo al computador del gobierno, al celular del señor presidente, de los ministros, al suyo, al mío, y revela con la bandera de la libertad de información mucha información privada que compromete su seguridad o la mía? Es que hay dos cosas, Néstor. Una es el derecho, y que incluso yo diría el deber, si se trata de un periodista o de un medio de comunicación, de publicar la información. El señor no era periodista, es un ingeniero, es un hacker profesional, un activista que decidió meterse y hacer la travesura. Pero el derecho de información no es un derecho del cual sean titulares solamente los periodistas. Es un derecho universal. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el señor no hizo ningún trabajo intelectual. El señor se metió con la deliberada intención de filtrar asuntos de seguridad de Estados Unidos. Por fortuna no hizo lo que usted ha señalado, Néstor, porque si no lo que hace es sesgar la información, porque es decir, a mí me parece que tal cosa. ¿A qué tal que yo me meta al celular de Riveros, al celular de Petro, al celular de fulanito de tal, y revelo toda su información? Pero lo que los ciudadanos necesitamos es saber el hecho, no lo que el periodista cree del hecho. Si usted se mete a mi celular y encuentra algún asunto público, lo que hace un periodista debe es terminar estudiar y decir, revelo esto. Pero por ejemplo, no revelo los nombres de los espías norteamericanos porque de inmediato les pongo un revólver en la sien, Héctor.
Pero déjeme terminar la frase, Néstor. Si usted se mete a mi celular y encuentra, por ejemplo, evidencias de un acto de corrupción, yo estoy haciendo alguna cosa indebida con un funcionario público, mucho gusto, etcétera, en mi opinión, usted tiene el deber, ese sería el punto de publicarla. Ese sería el punto de partida de una investigación que yo haría para saber si es cierto. Pero por cuenta de ese acto de corrupción, Héctor, por cuenta de ese posible acto de corrupción, yo no tengo por qué contar usted si tiene novia, usted cuánto se gana. Claro, pero no tiene que dejar de publicar el acto de corrupción. Pero no tiene que dejar de publicar el acto de corrupción. Señora. O sea, usted puede publicar unas fotos íntimas mías o un acto de corrupción. Las fotos íntimas no tiene el derecho a publicarla, eso está claro. Estamos de acuerdo. Pero si es un asunto de interés público, tiene el deber de publicarlo. Es lo que le estoy diciendo. El señor seguramente podía revelar unas cosas, pero el señor reveló todo. Todo, absolutamente todo. En este caso todo era Néstor, de interés público. Déjame explicarle un poquito cuál es el mecanismo de Wikileaks. El nombre de los espías no era de interés público, seguro, Héctor. Claro que sí era de interés. No, los secretos, los estados tienen secretos. ¿Qué tal que yo revele? Y la gente tiene, y los periodistas o las personas tienen el derecho a revelarlos y los ciudadanos tenemos el derecho a tener esa información. Esta teoría es nueva, Felipe, la de Héctor. Entonces los estados publican un periódico, a continuación la lista de mis espías. En la guerra que tiene comercial Estados Unidos y China, entonces Estados Unidos va a publicar, atención, aquí están los espías norteamericanos que están espiando en China, y China hace lo mismo, o la Unión Soviética publica los nombres de los espías que tiene en Colombia. O sea, nos vamos a creer este nivel, por favor, de... pero a ver, Néstor, a ver, Silvia. Pongamos la conversación Néstor, en orden. Déjeme, Héctor, dame un espacio, un minuto solamente para explicar y precisar cuál es el rol de Wikileaks y cómo funciona. Lo que es Julian Assange es un activista radical de la información, radical. A él no le importa si la información daña o no daña, si está violando la privacidad de alguien o no. Por eso, por ejemplo, le ponía al espectador la condición de que el cable no podía leerlo desde una perspectiva al periódico, tenía que publicarlo completo. ¿Qué es lo que hace él? Él es un ingeniero en sistemas, un experto en sistemas, y crea una nube con seguridad total y absoluta para que todo aquel que quisiera denunciar, que tuviera acceso a información, la pusiera en esa nube a completo resguardo, donde su identidad iba a ser completamente bloqueada, nunca se iba a conocer a esa persona. Le falló a Chelsea Manning, entonces se llamaba Bradley Manning, que fue quien sacó los documentos del Pentágono. Assange no es un hacker, él no se mete en los computadores, lo que él hace es incentiva a la gente a que se meta en los computadores y saque información y lo ponga en ese sistema a salvo. Y él paga por eso, pone dinero y mucho dinero para que eso se haga. Eso cambia todas las reglas del periodismo, porque luego cuando, por ejemplo, él se pone de acuerdo con el periódico The New York Times, se pone de acuerdo con el Guardian, con El País para publicar esa información, él se enoja porque estos periódicos lo que hacen primero es ir a hablar con el Pentágono y decirles: voy a publicar esto. Si ustedes tienen a alguien que corra riesgo en Afganistán o en Irak por la publicación que vamos a poner al servicio de la audiencia, les damos tantos días para que saquen a su gente de las zonas de peligro, porque lo vamos a publicar. Y es eso lo que hacen. Y Julian Assange se enoja con el New York Times, se enoja con el Guardian por haberle advertido al gobierno, porque él es un radical de la libertad de información. Esa es la situación de Julian Assange y Wikileaks. Esa es una buena definición. Un radical quiere decir sin límites la información. A mí me da pena, pero sí, yo creo que los estados tienen derecho a unos secretos. Néstor, creo que las personas tienen derecho a una información reservada. Sobre todo cuando hay de por medio la posibilidad de que haya vidas en riesgo, como en este caso. Assange no tenía en cuenta eso, y nos cuenta Silvia que lo que él quería era simplemente que The Guardian y el New York Times publicaran todo sin filtro y sin seguir los protocolos del periodismo que implican primero preguntar a la contraparte. Es una buena práctica, y lo hicieron porque había vidas de por medio en juego en Afganistán y en Irak, y Assange lo que quería era que se publicara sin importar las consecuencias. Eso muestra muy bien su personalidad. Y efectivamente, filtrar o publicar toda la información sin filtros tiene unas consecuencias, es lo que le quería decir exactamente. Pero además, cuando hay una perspectiva de la seguridad nacional y de la sensibilidad de esa información para
y las consecuencias que develarla puede tener para el Estado y para personas que trabajan en el Estado, es que están del lado de la institucionalidad, pues por supuesto que es un delito. Y tan es un delito que lo acepta y por eso sale libre. El acuerdo está basado en que él acepta que cometió un delito. El acuerdo es 14 años después de negar que hubiese cometido un delito, entre otras cosas. 7:38 minutos. Pero sí queda una cosa expuesta en los Wikileaks. Es la interferencia de los Estados Unidos en el orden global. Yo creo que ese es el hecho político de fondo. ¿Y usted cree que eso no se sabía antes de los Wikileaks, Aurelio? No, pero es que ya con detalles de los que tiene ahí. Mire, por ejemplo, yo estuve mirando el capítulo de Colombia. El capítulo de Colombia tiene la A, la B, la C, todos los hechos fundamentales del país. Usted va a llegar rápidamente a la letra P, las ¿no? Cosas. Sí, y ahí también está, en la letra P de Colombia está pues la de Petro, por supuesto, claro. Usted y se también hay saltó unas todo el opiniones de abecedario. Fajardo sobre Uribe, etcétera. Se saltó todo el pero abecedario. Néstor, Pero lo de Petro, Aurelio, la verdad es un chisme relativamente inocuo. Eso es menor. Sí. Pero pues yo no sé cómo por ahora él habla de darle la gran bienvenida a Sánchez, ¿cierto? Cuando quedó salpicadito ahí. Pero Néstor, la verdad es que es un estudio de todos los países del mundo a través de las intervenciones, de las interferencias, de la información que Estados Unidos obtiene, y yo creo que eso es valioso. Es decir, si alguien se pusiera a montar toda una crónica histórica de lo que hay allí, bestseller, por supuesto. Esto se llamó en su momento los cables de Wikileaks. Los cables eran la información que enviaban las embajadas hacia el Departamento de Estado. Es que eso son lo que hacen los analistas políticos de las embajadas siempre. Y sencillamente develarlo, pues primero incluye para que pongamos horas de chisme, horas de chisme, porque mucho es chisme. Y otra cosa es que eso de todas maneras tiene que tener algún tipo de juicio en las instancias jurídicas. Pero pongamos en orden la conversación. Publicar una información reservada no es un delito, ni aquí ni en ninguna parte del mundo occidental, al menos. Le pareció a Estados Unidos, cada país. A Estados Unidos no le pareció eso. No, pues claro, ni siquiera Estados Unidos se atrevió a decir eso. Pero si está aceptando el delito, Héctor, por Dios. Pero ¿qué vamos a negar? Hay un acuerdo con el Departamento de Justicia. Pero a ver, es que son cosas distintas. Una cosa es el derecho a publicar una información reservada, cualquiera que sea, y otra cosa es el medio como se obtiene esa información reservada. Por supuesto que la manera como se obtiene la información puede llegar a ser un delito. Claro, meterse en los computadores de cualquier cosa, en mi computador privado o en el de la CIA o en cualquiera, intrusión es un delito. Se llama. Pero por eso es que es muy importante precisar. Publicar una información reservada es un derecho, y a mi modo de ver, incluso si es una información de relevancia pública, es un deber ético de los periodistas, que quede claro. Ahora, si pero al fin que Julian Assange era periodista o no era periodista, porque me acaba de decir que no era periodista. No, es que periodismo no es un título como usted lo sabe, Néstor. La actividad periodística es la que tiene una protección especial en la Constitución colombiana. No hay ninguna información. No hay ninguna información del señor Assange. No ejercía ninguna actividad periodística. Está revelando unos hechos. No publicó. Y es que entregó el producto de un hackeo a unos Néstor, periodistas. Mire, yo me he referido al derecho a la información, al derecho a difundir información y a recibir información. Esa lo pueden hacer periodistas o no periodistas. Es un derecho mío si yo consigo una información, como lo está haciendo mucha gente información en el mundo, en Colombia, por ejemplo. En Colombia mucho, eso es otro, pero ese es otro tema, esa es otra pregunta. Es que lo que no puede quedar en el aire es el tema de que publicar una información reservada, que porque es de seguridad nacional, que porque pone en riesgo vidas, pues las chuzadas de Uribe también eran una información reservada. Cero, era un secreto de Estado, las chuzadas de Uribe. Bueno, perfecto, vale. Los estados, vale, entonces a partir de hoy, sentencia Riveros en Blue Radio, los estados no tienen secretos. Pues si los secretos, pero venga, los estados si los secretos son, por ejemplo,
si los secretos son, por ejemplo, que el Estado está torturando civiles en Guantánamo, como reveló Wikileaks en 2011, 150 personas afganas detenidas sin juicio, incluso un joven de 14 años torturado. Si los secretos es que un soldado estadounidense dispara desde un helicóptero a civiles, matando varios de ellos, incluido un periodista, que estamos hablando de periodistas de la agencia Reuters, entonces esos son decretos de estados que hay que proteger, y yo creo que Assange no pretendía ser periodista. Assange pretendía ser contrapoder con la información, que es lo mismo que pretenden los periodistas, y por eso de verdad no deja de sorprender que en una mesa de periodistas nos parezca que lo que hace Assange es una travesura y es una equivocación, cuando lo que hace Assange es justamente lo que debe hacer también el periodismo. Y comparto con ustedes que revelar toda la información sin algún tipo de filtro, sin un control de fuentes, sin permitirle a la contraparte expresarse, pues no es periodismo. Bueno, pero insisto, Assange no pretendía ser periodista, pretendía ser contrapoder, y gracias a esas revelaciones, que va mucho más allá de los chismes diplomáticos, que eso son lo de menos, gracias a esas revelaciones se develaron las violaciones de derechos humanos de las potencias. No se reveló ninguna violación. Tanto, claro que no sí. se reveló ninguna violación, nada que no se supiera antes. Las violaciones de Irak, el tema de Irak, entre otras cosas, Felipe, año 2010 gobernaba en Estados Unidos Obama. El tema de Irak venía de Bush. El presidente que se inventó la guerra, la invasión contra Irak. Así que lo de Irak y lo de Assange, que Guantánamo es una cárcel donde violan los derechos humanos. Si Obama en campaña prometió cerrar la cárcel de Guantánamo porque se violaban los derechos humanos, así que no era ninguna revelación diferente a lo que ya se sabía. Pero bueno, el mundo está en ese debate reabierto hoy por cuenta del señor Assange y su libertad y su admisión de culpabilidad. Néstor, la intrusión informática es un delito tipificado que cuando una prueba es obtenida de una manera ilegal no se tiene en cuenta en un juicio. Cuando una persona pone una grabación que no tuvo la autorización legal pertinente, la prueba no se tiene en cuenta. Por eso se cayeron los computadores de Reyes en la cadena precisamente de custodia, porque no tenían era una intrusión informática según los que tumbaron eso como prueba de la FARC política. Tan es así que eso vicia completamente el proceso. Entonces no podemos decir que no está tipificado como delito, claro que sí. En ese momento celebraron muchas personas la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir el resultado de esos computadores. Son las 7:45 en Blue Radio. Esta es Blue Radio.